vinieron de Villarriba para Gascue, no conocían mucha gente en el barrio, ¿no? Extraño. De repente, Papá vino a inscribirnos al colegio La Salle. La Salle, Pero La Salle estaba ya completo, me acuerdo yo, y nos inscribieron en el colegio Don Bosco, un colegio salesiano. Ok, pero luego vino, era una época, como tú planteas, no eran pobres, pero tampoco había fortuna, pero sobre todo no Sí, hay claro. los vínculos Sí. sociales. Silvio Rodríguez tiene aquello de que soy feliz y quiero que me Sí, perdonen mi los muerto duendes de mi tenga felicidad. Hablemos de los duendes de tu felicidad. La gente que tú recuerdas con agradecimiento, aquel señor que en la UAS, tal cosa, una vez que hubo un problema en la familia y yo llamé, esa gente que nos marca, cada quien tiene sus duendes de la felicidad. Bueno, sí, Háblame un claro. poquito de esa gente. En primer lugar, mis padres, por supuesto, que es y profesores que yo tuve eh, que fueron cruciales en mi formación, no solamente en educación, sino también en valores. Y gente que amigos que yo conservo mis amigos, por ejemplo, de la universidad y del colegio, conservo mucha gente a la cual yo le agradezco, porque la vida finalmente es la suma de muchas cosas, de mucha gente que hace cosas por ti, que te da la oportunidad, que te da, que cree en ti, que vuelve y cree en ti cuando tú fallas. O sea, y por supuesto, hay mucha gente que... Yo te voy a decir un caso, por ejemplo. En la avenida Kennedy, con Ortega y Gasset, hay un joven, un muchacho, ya no es joven, que vende periódico. Y yo no olvido a ese joven que una vez en la universidad yo no tenía dinero para comprar, él vendía queso y él me frió un queso hasta el otro día. Entonces yo no he olvidado eso jamás y yo... ¿Y lo has vuelto a ver? Cada vez que paso por ahí, él dice, claro, él sabe que puede contar conmigo. O sea, eso yo no lo he olvidado nunca. O sea, esos tipos de detalles Claro. de gente que te abrió la puerta, yo recuerdo yo tuve un jefe, el licenciado Julián Cerulle, que fue director del Seguro Social, que fue un jefe que me impactó mucho en mi formación desde el punto de vista gerencial, porque era un tipo que nos parecíamos mucho. Y un humanista, pues un humanista Sí, también. un tipo que Julián, nos parecía, sí, claro. toda bondad. Andábamos a la 1 de la mañana por los hospitales, eso era una cosa terrible, porque amanecíamos prácticamente. Sí. Yo recuerdo que un día yo llego y no sé por qué, digo, licenciado, voy a renunciar, yo me voy de aquí, de la institución. Pues mire mi renuncia. Y me dice, no, pero espérate un ratito. Él tenía su saco ahí atrás, siempre andaba. Y dije, y Pai, si veo que se pone su saco. Y yo, ¿qué pasó? No, que yo me voy contigo, vámonos juntos los dos, porque vamos a renunciar los dos, porque si tú no tienes compromiso para esto, entonces yo no voy a tener compromiso. Y gente así, gente muy honesta, la doctora Teresa Guzmán fue una persona que traje muchos años, Juan Octavio Ceballos, un tipo con una honestidad a toda prueba, el doctor Pablo Germeno, esa gente fue que yo fui trabajando durante muchos años con ellos, naturalmente que tienen un peso importante en mi Guarocuya Feli, luego en la DGI, ya más reciente. Sí, porque hubo una época donde en el gobierno había un celo porque más de un funcionario quería llevarte para... Yo eso lo viví, de que más de un funcionario quería un lío, que tú te jalaba para acá. Sí, yo recuerdo. Sí, Pero hay un dato que llamó la atención. O sea, generalmente este asunto de la declaración jurada de bienes trae el asunto de la sospecha. Ah, bueno. Entonces llama la atención de cómo este tipo entró con tanto y 4 o 8 años después tiene tanto. Pero resulta que Chanel llama la atención. Que baje. Por lo contrario, o sea, y yo conozco a tus hermanos y son gente normales, o sea, del tenía aquel negocio y tus amigos, gente normal. Claro. Ese exceso, yo lo llamo casi un exceso cuando tú revisas, pero aquí que, o sea, tú como que vives en Belén con los pastores. En términos estoy pagando económicos. y uno paga finalmente eso, tú sabes, porque los años pasan. Pero ¿y por qué esa parte? Eso podría conectarse también con el asunto de la, timidez, de no querer, de cuidar el demasiado celo con el buen nombre.
Porque es exagerado. Puede ser. Porque a ti pero- te tocaba un mejor vehículo, por ejemplo, en SENASA y en Y el Servicio Nacional de Salud, no la jipeta esa No, ridícula pero que además, yo recuerdo la jipeta ridícula. no, esa. pero es que tú, mira, Pablo, hay señales que yo veía en un funcionario que lo nombraban, que casi nunca fallaban. Primero, el funcionario que esperaba que le abrieran la puerta para salir del vehículo. Eso era fatal para mí, yo decía que no puede ser, es que no puede ser. Segundo, un funcionario que andaba con una jipeta atrás y otra adelante, de escolta. Yo aquí, y Eso, lo no digo, eso no ha cambiado. no, aquí yo le digo a la gente, los dos funcionarios lamentablemente que han matado aquí en los últimos años han sido en sus despachos. Lamentablemente, o sea, no es en la calle. Aquí la mayoría de los funcionarios pueden pedir, Y los asesinos conocidos. exacto, es amigos del círculo. Del círculo. Aquí la mayoría de los funcionarios de este y el pasado gobierno pueden pedir bola en la San Martín y no le pasa nada. Y además no lo conoce la gente no, la mayoría no lo conoce. O sea, están sometidos a la, ¿cómo se llama? Al escrutinio. No eso. Están sometidos a la violencia que puede tener cualquier ciudadano, a la delincuencia que puede tener cualquier normal, que puede, pero no porque sea funcionario, sino, pero yo creo que hay un tema de vanidad también, tú sabes, como tú dices, la erótica del poder es una cosa, y eso se ha estudiado mucho. Cada vez que otra cosa, señores, un funcionario que tú esperas que le abran la puerta, que paralicen el ascensor, como tú bien señalas. Pero también existe mucho lo de dejarse querer. Al político dominicano y al funcionario juega mucho a eso, de que tú llegas el primer día. Yo recuerdo Celso Marrancini me contó que él llegó, la primera vez que lo colocaron en la CDE, era CDE, él llega. Y hace 15 minutos que el ascensor está detenido. Y dice, pero sí, señor. Así nos pasó nosotros en la DGI. Por favor, ¿cómo va a ser? No, pero este es el único momento que yo tengo de encontrarme con cualquier... con la gente, ¿En qué departamento usted trabaja? Sí. Pero es una cosa... Pero mira, tú el otro día subiste, el otro día no, hace un tiempecito, una especie como de decálogo. Bueno, fue en el 2020. En el 20. En el 20, sí, cuando no renuncié. A mí me gustaría como que, por ejemplo, entre las cosas Son que detalles, tú destacabas, lo del equipo de trabajo, por ejemplo. Tú tienes que seleccionar tu equipo de trabajo tomando en cuenta qué tú quieres lograr en una institución. Si tú lo que quieres hacer más de lo mismo, puede ser cualquiera tu equipo de trabajo. Ahora, si tú quieres innovar, si tú quieres agregar valor, si tú quieres trascender, tú tienes que tener gente que tengan esa característica, que te puedan apoyar. Pero además, algo que tú tienes que pasa poco, es que tú tienes a esa gente, tú tienes que dejarle también que ellos formen sus equipos. Porque si yo te voy a pedir a ti cumplimiento de indicadores, yo no te puedo decir a ti, este es tu gente, tú no, elige tu equipo, porque a ti que tú puedes resultados, entonces elige con quién tú te sientes cómodo. Ya, sería bueno que los presidentes te copiaran. Porque yo no puedo imponerle, Pablo Maquini, mira, resuélveme tal cosa, pero tú vas a trabajar con este, que hizo un sexto curso con este, ¿con qué te nombro ministro. Claro, y te pongo el viceministro. Que no aporta nada. Entonces tú creas luego la unidad financiera paralela. Así mismo. Y nos hacemos enemigos. Claro. Pero el asunto de nunca sentarse en el escritorio. Sí. No, eso no. ¿De dónde tú sacaste eso? No, ¿Por qué uno llegaba y siempre había una mesa redonda? Porque el escritorio te establece una relación vertical. Tú estás allá en un asiento y la persona que está del otro lado. Entonces media ahí un escritorio que te aleja de la gente. Entonces yo siempre tenía, eso parece intrascendente, pero eso tiene que ver mucho con mi personalidad. Ahí va lo de los nombres. Saberte el nombre de la señora que cuela en la oficina del frente. Yo recuerdo cuando yo llegué a la DGI, la gente tenía mucha aprensión, porque cuando tú llegas nuevo, la gente tiene aprensión, entonces tú tienes que sentir bien a la gente que más humilde, al mensajero, a los choferes, a la gente, pero hice una relación especial con la gente de la cocina, porque ahí era que, tú sabes, gente que tenía años, y todo, que esa señora tuviese la confianza de que el jefe de gabinete se sentara con ella, le preguntara por su familia, etcétera. Eso, ¿cómo te digo? Eso hace, no solamente que te humaniza, sino también que hace que la gente pierda el temor de que va a perder su empleo.
y tú le dices, mira, a partir de ahora el empleo lo pierdes si tú fallas, pero si no, aquí no hay ningún tipo de problema. Pero hay otro elemento que decía, por ejemplo, tú no te sientas, yo no me siento en la mesa Ajá, no, sin antes saber si el compañero de trabajo no, sí. que conduce el vehículo ya ejemplo, comió. Ustedes sí. van para Yo no voy una salada, exacto, se claro. detienen En un sitio, yo antes no en Laguna Salada, porque ahí comíamos juntos, pero por ejemplo yo iba a una actividad a la Embajada Americana y el chofer estaba afuera. Entonces yo, antes de yo sentarme, yo decía, ¿y dónde van a comer la gente que anda conmigo? ¿Dónde van? ¿Por qué? O sea, no te gusta soltar en banda. Mi vida dependía también de de ese compañero de trabajo que manejaba el vehículo y que me llama toda la semana, Okay. 5 años después. Toda la semana me llama. ¿Por qué tú rechazas de manera tan como extrema quizás? Hay una serie de beneficios, de privilegios del cargo. Entonces, yo te siento como que tú, bueno, La tarjeta. O sea, ese tipo de cosas. No, que qué sé yo. Porque Pablo, después te hace falta. O sea, la gente se acostumbra a eso. Mira, por ejemplo, yo Pero nunca... la tarjeta de crédito, No. los gastos de representación. No. Mira, pero te voy a decir algo más sencillo todavía, aparentemente. Tú dejas pérdida. Y la doña tuya, tú no tuviste problema con la doña. Ven acá, espérate, siéntate aquí porque ven acá. Yo, por ejemplo, nunca usé salón de embajadores ni salón de VIP. A pesar de que yo hacía mi fila. Y ahora cuando salgo, hago mi fila y no pasa nada. Yo hacía mi fila en los bancos, hacía mi fila en todas partes y ya, eso no me hace falta, porque finalmente eso pasa, eso dura, eso no... Bueno, hablamos de conocer los nombres de la gente, pero también el asunto muy característico, lo del maletín. Tú vas a una reunión, tú te bajas de tu jipeta y hay un tigre que coge el maletín y va a... Lo mío era una mochila generalmente. ¿Cómo? Yo andaba con una mochila, yo no usaba maletín. Ok. No, pero yo le decía, mira, si ustedes me ven un día con un par de yeso, ese día yo le agradezco que ustedes me ayuden, pero si ustedes me ven con yeso, no. Y yo recuerdo que en Senasa había un muchacho, se llamaba Ramón. Y la sombrilla, ¿no? Que está lloviendo, el señor. No, jamás, imposible. Pues yo lo sabía. Sabían. Y Ramón se paraba, era la persona que estaba en el antedespacho ahí como seguridad. Sí. Ramón se paraba y yo le decía, Ramón, si te paras mañana cuando yo llego, te cancelo. Te tiene que quedarse ahí. Porque no entró nadie aquí. Que no, usted se para cuando entra la señora que va a brindar el café. Cuando tú entrabas, no se podía parar. No se podía, pero normal. Ahí están la gente. Nada. O sea, usted se queda ahí sentado. Eso no, y yo recuerdo, el servicio era más gracioso porque a veces tú te sentías desbordado por la presión. O sea, eso no es fácil, Pablo. Y qué sé yo, a 2 esquinas había un colmado del servicio. Entonces yo cuando me sentía así, abrumado, me iba para el colmado. Entonces la seguridad se iba detrás de mí. Los muchachos, los de seguridad que estaban ahí. Sí. Y yo le decía, no, tiene que quedarse ahí. Entonces me decía, licenciado, se acuerda que si a usted le pasa algo, son 30 días mínimo que nosotros no... Pero miren, que no es mentira. Entonces yo le decía, pero miren, las cámaras están ahí. Y yo le estoy diciendo frente a la cámara que se devuelvan. Entonces ellos se paraban en la esquina, como quiera, tú sabes, pero... Y nunca tuviste que utilizar, y usted sabe quién soy yo. No, jamás. A un DGC, una MEDES entonces. No. Y usted sabe. No, ni en el hospital tampoco. Usted no me conoce. Mira, Pablo, una vez yo llegué a Santiago. Estaba en Cotuina, en un hospital. Y déjame ir a Santiago, tenía que seguir para Valverde Mao ese día. Sí. Y me fui a Santiago. Y cogí al hospital Estrella Ureña. Yo estaba recién nombrado, o sea, tenía poco tiempo. Y yo duré 45 minutos en la puerta esperando para que alguien me dejara pasar. Pero yo nunca... Hasta que los muchachos los médicos... Pero licenciado, por Dios, ¿cómo va a ser? Pero venga, pase, que tenía media hora ahí, qué sé yo qué. Y estuvimos ahí hasta la madrugada, o sea... Y por eso yo tengo... Mucha de esa gente me escribe. Tú no te imaginas, Pablo, si yo destapo mi WhatsApp y lo abro ¿cómo se llama? Y las redes sociales, la gente que me escribe, eso da, o sea, mucha satisfacción, porque mucha gente dice, usted me cambió mi vida, claro. Gracias a Dios en mi casa, a usted en mi casa hubo para la educación de mis hijos, o sea,
usted salvó, yo recuerdo, alguien me escribió, Y la usted- pandemia, mi, la ti- mi vida. tío, sí, mi tío está vivo por usted. O sea, yo recuerdo una vez una joven en San Juan de la Maguana que había que llevarla a Baní y no tenía seguro. Entonces yo, no, mi tarjeta, mientras tanto. No, yo siempre recuerdo una persona bueno, tú fuiste determinante, entonces yo le decía, ve, bésale la mano, que es el papá tuyo, que me pasó luego con Margarita Cedeño, que era la Sí, vicepresidenta, sí. que en más de una ocasión también ocurrió lo mismo, entonces yo decía, ven acá, mira, tú esa Pero mira, Pablo, lo importante, ese es tu mamá, bebé. tú sabes cuál era a pesar de Qué todo bien. esto, mi discurso, sobre todo en el servicio, Sí, era que la salud era un tema de derecho. Yo le decía a la gente, miren, aquí nosotros no estamos para hacer beneficencia social. Y se hizo famosa una frase que yo siempre repetía, que yo decía, cuando entra una persona al hospital, entró el dueño del hospital. Imagínense que entró un accionista del hospital. Incluso después el colegio médico me dijo, una de las cosas que yo me siento más orgulloso, me dijo que yo estaba empoderando a la gente y que la gente estaba más rebelde en los hospitales. Y yo feliz. claro. Y yo feliz, o sea... Y queda mucho por hacer, yo creo que... Sí, claro. Porque aquí seguimos teniendo esa visión. Porque muchas cosas que tú haces, tú te das cuenta después que no son sostenibles, porque depende mucho de tu personalidad, no hay sostenibilidad en el tiempo. Y eso es lamentable, pero yo siempre tuve ese discurso de que la gente fuera, entendiera que no se le hace un favor y que todos somos los servidores públicos, comemos y vivimos con los ingresos que proveen con los impuestos que paga la gente, Pablo. Ahora, cuando terminó todo, cambia el gobierno, tú nunca conversaste con el presidente Luis Abinader, porque en ese momento más de uno y en más de un ambiente se habló de la buena idea que hubiese sido para el país y para el propio gobierno a mediano o largo. Oh, si tuviesen escuchado. Haberte mantenido un No. poco lo que se ha hecho ahora con Magín Díaz, por Mira lo que ejemplo, pasó, que Pablo. todo el mundo lo ha saludado. Mira lo que pasó, las elecciones fueron un domingo y el martes o miércoles a mí me dio COVID. Lo había evadido todo el tiempo y finalmente me dio COVID. Yo había renunciado en la mañana. A mí me quedaban alrededor de 2 años como director, por ley, como director del servicio. Pero renuncié Es bueno que por destaques eso. por A ti un te tema. quedaban Sí, casi 2 años. 2 años. Un año y como 9 meses. Entonces, hubo una corriente en las redes sociales pidiendo Ajá. que me ratificaran. Y yo tenía miedo que se fuera a entender que yo estaba detrás de esa corriente. Entonces renuncié para que el presidente pudiera armar su equipo, gente de confianza. Entonces ahí vino COVID. Yo tuve una oportunidad de hablar con él, pero no pude porque estaba enfermo, que fue cuando una vez él fue a una actividad donde estaban los funcionarios salientes. Y nunca lo he visto al presidente, nunca yo no lo he visto. Pero tú sabes que él tiene una alta consideración personal. Ah. O sea, sí, a más de uno hay un gran, digo, como casi todo, Sí, casi claro. todo el país. Pero, Chanel, tu presente y tu futuro personal, profesional, político, te vas a quedar en el PLD, Sí, la claro. familia. Sí, mira, primero, yo estoy en ese proceso, yo me quedo en mi partido, yo soy miembro de la Secretaría de Seguridad Social del partido, ahí hago mis aportes desde el punto de vista. Entonces yo quiero escribir, estoy recolectando informaciones bibliográficas y datos para escribir 3 libros. Yo quiero escribir un libro sobre mi paso por la gestión pública, donde cuente no solamente mi experiencia personal, vincularlo también con buenas prácticas, no solamente un libro de anécdotas, sino que también comprenda el tema del liderazgo. Yo quiero escribir un libro sobre la pandemia, que le tengo el nombre, se llama Crónicas de Solidaridad y de Infamia. Wow. Lo peor que a nosotros nos pudo pasar en pandemia, y siempre lo dije, fue que fue en medio de unas elecciones. ¿Y cuánto se mintió? ¿Cuánto se agredió? ¿Cuánto se falsificó información? ¿Cuánto se denotó a la gente? ¿Cuánto se denunció cosas que después se comprobó que eran mentiras? Entonces yo quiero hablar sobre eso. Y un tercer tema, yo quiero hablar sobre el proceso de seguridad social
en el país. Yo quisiera escribir también sobre eso. Pues yo tengo mucha información prácticamente que la tengo yo solo, y estoy en eso. Bueno, y lo más importante, tienes la formación, la experiencia y lo más escaso, la autoridad moral para decir lo que se tenga, Sí, lo no, que se tenga que decir. y yo creo que son aportes importantes. Aquí la gente no lee mucho, pero alguien lo leerá y alguien lo aprovechará. Chanel, lo logramos. Se trataba de hacer una entrevista, conversar Y yo te contigo lo sin agradezco. caer en la tentación del día a tema día, crisis del día a día. Senasa, que Sí. ya usted tiene otras oportunidades de buscar todo esto. Ya esto, además, esto ya entró en el mundo del Ministerio Así Público. eso, de los abogados, Entonces, bien. así es. Pero gracias por No, a ti, aceptar, Pablo. por regalarme Muchas gracias. estos minutos tan ¿Verdad que maravillosos. pareció un oasis en medio de toda esta tormenta que hemos vivido en los últimos días? Chanel Mateo Rosa Chupani, miembro de Alcurnia y excepción de la Peña de los Muertos de Hambre. Así es. Gracias por todo. Volveremos a encontrarnos.